Me llamo Luz Figueredo Cam, vengo del Paraguay. Soy bisnieta de Amelia Packer, que nació aquí en Roncheño, en la Valsugana. Nosotros nos preguntamos siempre cuál fue el motivo de su migración, ¿verdad? Y allá por el año 2000, hablando con tíos mayores, ellos me contaron que Giovanni Packer ya emigraba para trabajar cerca de donde vivía, ¿verdad? Y que había faltado algunos años y que había hecho un crédito muy importante y que de un día para otro su dinero no sirvió nada. Entonces él llegó un día junto a su esposa y le dijo: yo no quiero este futuro para mi familia, para mis hijos, si no vamos a la América me suicido. Y esa noche salieron con lo puesto y fueron a Génova a andar a construir la América. Tía Teresa recuerda que tardó entre casi 3 meses en el barco, en el viaje, y que cuando llegaron a Buenos Aires los hospedaron en un lugar de aislamiento porque no podían mezclarse con la población por si acaso tengan alguna enfermedad. Entonces ellos estaban en un lugar que se llama el Hotel de los Inmigrantes, que he encontrado registros de su paso por allí, donde le tenían como aislados para evitar que transmitan alguna enfermedad. El Di Stefano Paternò relata en una bitácora cómo fue la llegada al Paraguay, y él había hecho lobby anteriormente y estaba la banda salesiana en el puerto de Asunción y cantaron el himno del Paraguay y de la Italia con toda esta gente que llegaban. Eran más de 200 familias que llegaban. Se quedaron una mañana en Asunción para este festejo, ¿verdad? Para juntar provisiones, y siguieron río arriba hasta Rosario, Puerto Rosario, que es el lugar donde desembarcaron y entraron después por tierra en carretas a lo que es General Aquino, Santa Clara. No conocían un parásito que se llama pique, que es un insecto que se mete debajo de las uñas o entre las uñas, más de los pies, ¿verdad? Entonces hay hijos de colono, porque los niños andaban descalzos, porque cuando tenés calzado eso se evita, que hay un niño que hasta murió, digamos, por estar colmado, infestado de piques, hasta que, digamos, la gente que vivía en la zona les explicó cómo curar. Había una planta un producto natural que hacía que alejara los piques de la zona, ¿verdad? La zona era más al norte de Asunción y en realidad había muy pocos pobladores que sean mestizos o descendientes de españoles. Había muchos indígenas guaraníes en la zona todavía. Y cuando ellos entraban al monte a echar los rollos, ellos le decían, los troncos de madera gruesísimos, ¿verdad? Paraguay tiene madera, el tayú, que es el lapacho, son maderas duras, muy, muy preciadas, el cedro también. Y también empezaron a trabajar para ellos los indígenas de la zona, ¿verdad? Hubo un tiempo en que empezaron a exigirle que todos tengan apellido. Entonces, los aborígenes que trabajaban con los Packer se apellidaban Pacher también. Eligieron el apellido del patrón porque vino una ley desde Asunción que decía que todos tenían que tener apellido. El coñome. Los Packer llegaron a la colonia Trinacria, que fue fundada por Giuseppe Di Stefano Paternò y que era la primera colonia privada que salía desde la Sicilia para
instalarse en el Paraguay. Los colonos habían puesto su dinero para formar la colonia, para transportarse, y hubo problemas con el capo de la colonia, con Di Stefano Paternò. Vale recordar que Di Stefano Paternò también termina siendo pareja de la tía Teresa Packer, ¿verdad? O sea que hay un vínculo afectivo también, y por eso los Packer terminan en esa colonia, porque era una colonia de más de 200 familias sicilianas y una familia trentina que vivía allí. Pasados 2 años, había mucho desánimo en la colonia, no se cumplía, el Estado paraguayo no cumplió con sacar rutas, abrir caminos. También reclamaban mucho a Di Stefano Paternò que no completó el número de personas que tenía que formar la colonia. Entonces él entrega la colonia al gobierno paraguayo en 1901 o 1902. Y muchos de los colonos migran a Asunción y hacen otra vez una pequeña diáspora. Asunción, Concepción, Pilar, hacen una pequeña diáspora en el Paraguay y terminan viviendo en varias zonas del Paraguay. Los Packer se quedan en la colonia, se llamaba Colonia Trinacria, la refundan como Colonia Santa Clara, que ahora se la conoce como Santa Clara. Y dentro de todo esto, Di Stefano Paternò se muda a Asunción, empieza a trabajar con un movimiento político que hace que en algún momento lo destierren a él del Paraguay, ¿verdad? Y allí él lleva a una de sus hijas, que es la hija de Teresa Packer, ¿verdad? Y la porta a Sicilia, a su hija María. La colonia vio la necesidad de educar a sus niños, y uno de los colonos que llegó, de apellido Giovine, era profesor de matemáticas. Entonces él empezó a promover la creación de una escuela a la que se sumó la tía Teresa Packer, que fue una de las primeras profesoras y que enseñó ahí más de 10 años. Y entre todos construyeron la escuelita que se llamó Escuela Italia, y que hasta ahora está esa construcción que hace poco también hicimos, que hace poco fue restaurada, gracias a Dios, porque es toda de madera, pero hasta ahora sigue firme 130 años después. Digamos que allá por 1990, y sabíamos que había un legamen con la Italia siempre, y con el Tirolo, como decía la tía Teresa, ¿verdad? Mi familia, hasta mi madre, fue educada por la tía Teresa, y comían la polenta y hacían las pastas a mano, y ella hacía su pan todas las mañanas, fresco, ¿verdad? Perfecta, ella con su delantalcito siempre. Y siempre hablaba de su origen italiano, ¿verdad? Y que en algún momento fue Austria también, o fue primero Austria y después Italia, pero la madre de ella sí hablaba el italiano y ellos se comunicaban en italiano. De hecho, la tía Teresa hablaba un poco de italiano, hablaba el español bien, y para la gente que trabajaba para ella hasta aprendió el guaraní, ¿verdad? Y esto hizo, aunque hayan hecho muchísimo esfuerzo ellos, estamos hablando de una localidad rural que tenía una escuelita a pulmón que no dependía del Ministerio de la Educación porque no llegaban hasta allí. Entonces, estamos hablando de una primera generación de hijos que apenas pudo terminar la primaria, ¿verdad? Y la segunda generación, que fue la generación de mi madre, sí, ya era el objetivo andar a la capital para terminar el colegio secundario y a lo mejor hacer una carrera o la universidad, ¿verdad? Y ahí sí tenemos algunos tíos que llegaron a Asunción y se convirtieron en ingenieros, en militares, y que ocuparon puestos que colaboraron con el desarrollo del país también, ¿verdad? De hecho, mi abuelo y sus hermanos participaron hasta en la Guerra del Chaco defendiendo al Paraguay, ¿verdad?
La tía Teresa, que fue pareja de Di Stefano Paternò, ella se queda con su hija menor y la hija mayor viene a Sicilia, viene a la Italia, a Sicilia con su papá. Ella después, su hija menor fallece, ¿verdad? Y ella tiene una cantidad de comunicación, correspondencia epistolar, cartas con Roncheño y con la Sicilia. Porque encontramos en su baúl, que es este mueble, ¿verdad? Encontramos en su baúl fotografías de las hijas con sus nietas. Encontramos, no sé, fotos en la Fontana di Trevi que le mandaba a la hija, fotos en la Chitresa. Encontramos hostales con Roncheño destruida por la guerra, que tuvo que haber sido años ya después, ¿verdad? Como esta, la Chiesa de Roncheño. Que ella mantuvo correspondencia tanto con Roncheño como con Sicilia, ¿verdad? Y lo que ella siempre decía es que ella se vuelve a casar con un señor de apellido Nicholson que llegó en otra corriente migratoria desde los Estados Unidos, donde llegaron también los Camp, que es el esposo de mi bisnona Amelia, ¿verdad? Amelia, que era hermana de Teresa, fallece en el parto y deja niños pequeños, huérfanos, y Teresa los cría a ellos. Así como también ella le cría a los 3 primeros hijos de Julio Packer. Entonces, Teresa Diventa se convierte en la tía mamá de todos, ¿verdad? Mi abuelo andaba al Chaco a trabajar y ahí no había escuelas, entonces mi mamá quedaba en el año escolar viviendo con Teresa y en vacaciones visitaba a sus padres. Entonces, tanto la cocina, algunos términos en italiano, inclusive en el dialecto, se pasaron a la generación de mi madre gracias a ella, ¿verdad? Y la tía Teresa lo que decía es, yo crié 15 sobrinos, pero siempre me va a faltar el abrazo de mi hija, que nunca más la volví a ver desde que fue a Sicilia, ¿verdad? Y cuando nos conectamos con esta familia en Sicilia, nos contaron que la nona María de ellos se escribía al Paraguay hasta 1970, y cuando dejó de escribirse decía, bueno, habrá muerto mi madre porque ya no tienen respuestas mis cartas. Y fue eso lo que, como era algo que se repetían mis tías, mi mamá, otros tíos, gente con la que yo hablaba, ese amor con el que ella crió a sus sobrinos y quería transmitir a su hija, es lo que yo quise llevar. Y cuando un investigador siciliano llegó y nos entrevistó, yo le pedí que busque a esa familia en Sicilia, ¿verdad? Que la encontramos en el 2010. La encontramos en el 2010 a esta familia, y la nieta de María nos visita en el Paraguay, hace el retorno al Paraguay de María, de la hija de Teresa. Y fue tan emotivo todo que ella escribe un libro sobre esto, ¿verdad? Escribe un libro, se va y se queda una semana a vivir en Santa Clara con una de las tías más ancianas que fue criada por Teresa, anota todo y escribe un libro maravilloso contando sobre la migración de los Packer, el retorno al Paraguay de ella, que encontró, y fue muy lindo porque recuperamos, digamos, una rama de la familia, ¿verdad? Que migró a Sicilia. Yo creo que por sobre todo el legado que dejaron fue ¿cómo puedo decir? Era gente de bien, eran demasiado correctos, extremadamente correctos y formales en todo lo que hacían. O sea, que era diferente a lo que vivíamos, digamos, en la comunidad. Yo, por ejemplo, recuerdo a la tía de Lino o a mi abuelo mismo siendo extremadamente correcto y convirtiéndose siempre por esa causa en el responsable de la asociación de transportistas o los encargados de... ¿Por qué? Porque eran gente de bien y confiable. Pero eso sí, creo que yo ya de otros lados he salido así conversadora porque ellos eran muy callados, hablaban muy poco, hablaban lo justo, lo justo.
Bueno, dentro de lo que la tía Teresa significó en toda esta historia, ella criando a sus sobrinos siempre los juntaba a la noche o antes de dormir, les hablaba de su lugar de origen, ¿verdad? Y les contaba que había otros árboles y hablaba mucho de las montañas, que le faltaban sus montañas, que se sentía al descubierto en el Paraguay porque no había estas montañas que ahora yo veo y sí, es totalmente diferente la geografía. Bueno, nosotros formamos una asociación, la familia Packer del Paraguay, que somos miembros de la Unión de Familias Trentinas al Estero, y lo que primero quisimos hacer fue recuperar un poco todo lo que ellos aportaron, tanto al Paraguay o como volver a Roncheño y contarles, acá estamos, salieron de aquí y esto es el legado de ellos, ¿verdad? Dentro de nuestras actividades, una primordialmente es la visibilidad, ¿verdad? Y después, digamos, es trascender en la cultura que ellos trataron de difundir la cultura italiana en Paraguay, ¿verdad? Y más en estas colonias, Trinacria, Santa Clara, donde ellos se quedaron, ¿verdad? Y allí hemos propiciado cursos de italiano para los jóvenes, ¿verdad? Durante 2 años. Al año siguiente, gracias a una asociación con la Unión Siciliana y la Dante Alighieri, pudimos realizar una presentación de de Dante, 3 cantos de Dante traducidos al guaraní, y que participaron todos los jóvenes, ¿verdad? Y lo entendían perfectamente porque era la lengua nativa, porque en el interior del país se habla guaraní. Fue emocionante ver eso y ser parte de eso, ¿verdad? También siempre estamos en la capital haciendo eventos con la cocina tradicional, juntándonos y también promoviendo a nuestros jóvenes que tenemos estas raíces para que ellos, digamos, dentro de su identidad también mantengan ese origen trentino italiano que poseen, ¿verdad? Y que si nosotros no divulgamos, se va a perder.